Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Bienvenidos a lo que es la clase de Derecho Romano. Como hemos visto a lo largo de estas semanas, lo que fue la antigua Roma tuvo tres etapas de organización política: la monarquía, la república y el imperio. El imperio, a su vez, que lo podemos dividir en dos partes: la diarquía o principado y el imperio absoluto. Por su parte, lo que fue el derecho tuvo cuatro etapas históricas: la época arcaica, la preclásica, la clásica y la posclásica. La época arcaica del derecho romano se desarrolló dentro de lo que fue la monarquía. Por su parte, la época preclásica, principalmente en la República, y finalmente la época clásica y la posclásica se desarrollaron durante el Imperio. En cuanto a cómo se conformó la sociedad romana, podemos decir que había clases sociales. La primera era la de los patricios, que eran aquellos que eran los pudientes, los poderosos, los ricos, los que tenían los mayores derechos. Estaba la clase de los plebeyos, los cuales era el pueblo común y corriente, que tenía mucho menor derechos que los patricios, a pesar de que también eran ciudadanos romanos. La sociedad romana era esclavista, por lo tanto había una gran población de esclavos, pero estos no se consideran como personas. Jurídicamente hablando, para los romanos los esclavos eran cosas. Aunque a pesar de ello, un esclavo podía tener la aspiración de algún día ser libre, ya que había un acto jurídico por el cual se le otorgaba la libertad. Dicho acto se conocía como la manumisión, que era el acto por el cual el romano le daba la libertad a su esclavo. Bueno, cuando un esclavo alcanzaba la condición de persona libre, se le denominaba como liberto. Existían también los clientes. Los clientes eran un grupo poblacional que originalmente eran ciudadanos libres, pero que por algún motivo se sometían a la protección de algún ciudadano romano y quedaban bajo las órdenes de este. Eso es por lo que respecta a la sociedad. Bueno, en un principio, cuando empieza Roma, los patricios tienen absolutamente todos los derechos y los plebeyos no. Situación que va a molestar a a los plebeyos. Estamos dentro de la época arcaica del derecho. En esta época no había un derecho escrito, prácticamente todo era de forma verbal y el derecho se transmitía a través de costumbres que se conocían como las mores mayor, las costumbres de nuestros antepasados. Los plebeyos lo que querían era un derecho escrito y un derecho que ellos pudieran tener acceso públicamente. Entonces, lo que pasa es que se crea la primera gran codificación de la historia, conocida como la Ley de las 12 Tablas. La Ley de las 12 Tablas es un conjunto de normas jurídicas que regulan ámbitos civiles, familiares y de diverso índole, pero estas van a ser una codificación y le van a otorgar mayores derechos a los plebeyos. Aparte, van a ser colocadas en lugares visibles, en lugares públicos. De hecho, esta primera gran codificación de la ley de las 12 tablas marca la división entre lo que es el derecho arcaico y el derecho preclásico. Por lo tanto, podemos decir que una de las características del derecho arcaico es que no era escrito, mientras que el derecho preclásico marca la primera gran codificación. Bueno, con el paso del tiempo, el derecho romano va a seguir transformándose. Van a surgir nuevos instrumentos jurídicos como la jurisprudencia, la cual tenemos hoy en día. La jurisprudencia, entre otros aspectos, sirve para unificar criterios jurídicos. Roma en origen era una ciudad, pero con el paso del tiempo se fue extendiendo, fue conquistando territorios, de tal manera que cuando es un imperio prácticamente domina todo el área mediterránea, tanto en Asia como en Europa como en África. Además, domina casi todo lo que es el imperio occidental. El imperio romano es demasiado vasto en su época de esplendor, es decir, en el imperio. De tal forma que en el siglo IV el emperador Teodosio divide al imperio romano en dos partes. Del lado izquierdo está el Imperio Romano Occidental con capital en Roma, mientras que del lado derecho queda el Imperio Romano Oriental, que domina algunas partes de lo que es Europa del Este y Asia. Este va a tener como su capital a Bizancio Constantinopla, que se encuentra en Turquía. El Imperio Romano Occidental va a durar muy poco después de esta división, ya que un siglo después, es decir, en el siglo V, va a tener varias guerras con las tribus bárbaras germanas y va a perder. Por lo tanto, Roma va a ser invadida y saqueada por los pueblos germanos, lo cual va a marcar el fin del Imperio Romano Occidental. Sin embargo, el Imperio Romano Oriental va a continuar y va a perdurar por el tiempo, va a durar varios siglos más, de hecho dura 1000 años más. El Imperio Romano Oriental va a durar hasta aproximadamente el siglo XV, época en la que es atacada por los turcos otomanos y vencida, conquistada por ellos, lo cual va a marcar su fin y entre otras cosas va a ser una de las causas que van a dar fin a la Edad Media. Bueno, cuando cayó el Imperio Romano Occidental, es decir, del siglo V, empezó la Edad Media. La Edad Media se caracterizó, entre otras cosas, porque no hay un dominio de un imperio en Europa Occidental como había antes con el Imperio Romano del Occidente. Durante la Edad Media, en lo que es Europa Occidental, van a surgir muchas ciudades-estado que muchas veces van a ser enemigas entre sí. Sin embargo, el Imperio Romano Oriental, por su parte, sí es un imperio, pero domina la parte oriental de Europa y Asia, como había mencionado hace un momento.
Pero a pesar de que el Imperio Romano Occidental es destruido, el derecho romano va a continuar. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque durante el siglo VI, en lo que es el Imperio Romano Oriental, va a surgir la figura del emperador Justiniano, que entre otras cosas está interesado en preservar lo que había hecho Roma, lo que había hecho Roma y el Imperio Romano Occidental en materia jurídica. Incluso va a ser una conquista militar que va a durar algunos años y esa conquista militar va a dar pie a que esté dominada por algunos cuantos años lo que es la península itálica y eso va a dar pauta a que los bizantinos, es decir, el Imperio Romano Oriental, llegue a Roma y pueda recopilar información jurídica. Es así como Justiniano va a crear una recopilación de documentos históricos jurídicos sobre Roma y va a poder crear varias instituciones jurídicas como hemos visto, que lo cual es el Corpus Juris. Por su parte también en lo que fue la Edad Media, en la Europa Occidental, tampoco murió totalmente el derecho romano. Algunos pueblos bárbaros se dieron cuenta de pues, los grandes avances que habían tenido Roma en muchos aspectos, uno de ellos el jurídico. Por lo tanto, combinaron sus propias costumbres bárbaras jurídicas con lo que fue el derecho romano, dando origen así a las leyes romanos bárbaras y se crearon varios instrumentos jurídicos que siguieron utilizando, tales como el Código de Eurico, el Breviario de Eurico, las leyes romano-bárbaras. Además, también durante la Edad Media y ya a finales de esta, durante los siglos XII y XIII, empezaron a crearse las primeras universidades europeas. Entre ellas, una de las carreras más importantes que se dan era la de Derecho. Surgieron, por lo tanto, varios maestros e investigadores del Derecho, que se dieron como uno de sus objetivos el investigar lo que había hecho Roma en cuanto a creación jurídica se refiere. Entonces surgieron escuelas muy importantes como las de los glosadores del maestro Irnerio. Entre otras cosas, esta escuela se dedicó a estudiar el derecho romano, pero no solo estudiarlo, sino analizarlo e interpretarlo. Se llama la escuela de los glosadores porque en el margen de los escritos romanos o incluso en otras hojas aparte, ellos hacían glosas, anotaciones sobre lo que ellos interpretaban del derecho romano. Posteriormente va a surgir la escuela de los posglosadores. La escuela de los posglosadores también se va a dedicar a interpretar al derecho romano como había hecho la escuela de los glosadores. Pero la escuela de los posglosadores además va a incorporar a litigantes y a jueces, es decir, gente que veía cómo operaba el derecho día a día y ellos también se encargaron de analizar cómo operaba el derecho romano. Es así que el derecho romano de cierta forma no murió del todo. Con la aparición del Corpus Juris, con las escuelas como de glosadores y posglosadores y las leyes romanos bárbaras, la tradición jurídica romana siguió existiendo. Un aspecto muy importante de por qué tenemos derecho romano en América es que los romanos en su época de esplendor conquistaron gran parte de lo que fue Europa. Conquistaron lo que hoy es Francia, Italia, Portugal, Alemania, etcétera. Por lo tanto, se dieron varias provincias romanas, como fueron Galia, Hispania, Lusitania, Germania, etcétera. En ellas, ¿qué hicieron los romanos? Imponer sus costumbres y tradiciones jurídicas. Las conquistas duraron varios siglos, por lo tanto, países como provincias como eran Hispania y Lusitania, que hoy son España y Portugal, tuvieron mucho tiempo para asimilar lo que fue las tradiciones jurídicas de Roma. Con el paso del tiempo y con la caída del Imperio Romano, estos territorios se convirtieron en nuevos estados, estados que a su vez hicieron conquistas en otros territorios como lo que hoy es Latinoamérica e impusieron sus costumbres jurídicas que a su vez estaban totalmente influenciadas por el derecho romano. Es así que nosotros hoy en América Latina y en México tenemos al derecho romano como base de nuestro propio derecho. Hasta aquí un poco de la historia de lo que es el antiguo Imperio Romano y su tradición jurídica. Espero que esta plática haya sido de su agrado y cualquier cosa estamos a la orden en lo que es el correo de la plataforma. Gusto en saludarles. Hasta luego.